Saludos tengan todos, los recibimos desde aquí, nuestro espacio en el Museo Afro Casa Silvana, para brindarles otras de nuestras historias orales. Hoy nos acompaña hija de doña Silvana y tía del fundador de Casa Silvana, Edwin Velázquez, doña Nereida, o como le decimos de cariño, Titi Nereida, doña Nereida Velázquez Marcano, contándonos un poquito sobre el baquiné, el bautismo de muñeca, sobre lo que trabajaba su papá, el esposo de doña Silvana, que era un líder de la caña. Así que vamos a ver todas las historias que ella nos cuenta desde su perspectiva, ¿verdad? Para traernos más información sobre nuestras historias orales desde aquí, del barrio Mambiche Prieto, en Humacao. No se lo pierda. Diga su nombre. ¿No? Nereida Velázquez y Marcano, porque tenía madre. Y Marcano. ¿Cuántos años tú tienes, Nereida? 80. Y contando. Y voy a sumar más. ¿Dónde tú naciste, Nereida? ¿Aquí mismo en Barrio Mambiche? Yo nací en la Parada 26 en Santurce. Oh, te cangrejera también. Yo soy cangrejera. Esto, palancúa. Yo soy cangrejera, pero me crié acá. Bueno, pasé tiempo dividido, pero a la última me quedé acá. Este es mi pueblo. Nosotros éramos 11 hermanos. Las dos hermanas mías mayores las criaron mis tías. Pues en ese tiempo, tú sabes, era la situación económica, era bien mala. Ellas vivían mejor y se habían ido a vivir allá a Santurce. Y ellas se llevaron a las dos hermanas mayores y ellas las criaron, que fue Cuti y Alicia. Sí. Tía Juana y tía Laya. Antes se daba mucho. Que eso se daba mucho, sí. Y ellas las criaron allá. ¿Y todos nacieron allá en Santurce? Yo fui la única que nació allá. ¿Cuánto tiempo vivió Silvana en Santurce? Mami vivió como 6 años allá. Una vez después ellos volvieron, y ella siempre se iba con las hermanas, venían y la buscaban y se la llevaban. ¿Y por qué se fue para Santurce? Porque eran las hermanas las que vivían allá. Y ellas en este tiempo estaban cómodas allá. ¿Y se enojó con el marido? Bueno, mi papá no era fácil. Y era medio quincallero. Así que pues ya tú sabes. Entonces después se reconcilian y ella y ella vuelve, sí. Okay. ¿Y a dónde se mudó cuando volvió para acá? Entonces fue que se mudó para aquí. Ajá. Se mudó para la casa que había, no donde está la casa de Rocky, más la parte de arriba, a una casita ahí. Ahí ella vivió ahí hasta Santa Clara en el 59, en esa casita. Para Santa Clara, esa casa se cayó, se deterioró mucho. Entonces ella logró hacer una casa más grande a donde está ahora la casa de Doña Luz, la de Rocky. Entonces, ¿tú viviste Santa Clara aquí en Humacao? Sí, yo pasé a Santa Clara aquí en Humacao. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos. Bueno, las personas de antes, era bien traumatizante las tormentas, porque con una situación económica tan mala que ellos tenían y Santa Clara fue una ventolera ahí, como ahora cuando yo oigo hablar de los huracanes. Santa Clara no fue nada. Tuvimos que irnos a pie para pasarla en la escuela Marco Ojeda. Ahí la pasamos. Como a las 6 de la mañana, los hermanos míos más grandes, que en ese estaba Soco, estaba Kimber, para llevar al hombro a los más pequeños hasta allá. Ahí, todo eso estaba sembrado de caña y era un camino bien estrecho para llegar a la escuela. Como a las 6 de la mañana, con el viento que ya estaba haciendo la tormenta y todo, para pasarnos para allá, para la escuela. Sí, te nos dice que Santa Clara que eso fue un tumba plátano. Una platanera, como nosotros, una platanera, como le decían, sí. Eso fue en el 59. Y ahí fue donde nos vinimos a vivir a la otra casa, que ahí nació Tata, Manolo. Ellos nacieron en esa casa ahí. Y de ahí 11 hermanos, ¿verdad? Éramos 11 hermanos, sí, 11 hermanos. Quedamos 2. Éramos 4 mujeres. Porque Silvia, la más pequeña, murió bien jovencita, tenía 21 años cuando murió. Y murió allá afuera, murió en el Bronx, en Nueva York. ¿Y de qué vivía doña Silvana cuando vivía ahí en la casita? Mami planchaba ropa y lavaba ropa ajena. Y siempre pues había para comer lo que sembraban. Porque entonces tenían en las 9 cuerdas, había un señor que sembraba para los marcanos, porque le habían dado un sitio donde él viviera, ahí en las 9 cuerdas, y él sembraba, y de todo lo que él sembraba, él le traía. Se llamaba Mayuyo, don Odulio se llamaba, decían Mayuyo.
Ah, que él trabajaba la tierra. Él trabajaba la tierra, así. Y siempre, pues, por el patio siempre había yautía sembrada, había guineo, plátano, y de todo lo que se podía sembrar por el patio. Y de eso vivían. Después, con los años, pues Kimber todavía vivía acá, porque cuando mami se fue para Santurce, México se quedó en Humacao, México no se fue, se quedaron con papi, para ese tiempo se quedó Soco y se quedó Kimber. Y ellos trabajaban. Después Kimber se fue a trabajar allá afuera. Entonces se abrieron para trabajar en la finca allá afuera. Y todos los años él iba a trabajar allá afuera. Y traía dinerito. Entonces, con lo que él traía, él ayudaba a mami. ¿Y qué comían? ¿Había carne todos los días, como ahora? Los domingos mataban una gallina y hacían arroz con pollo o pollo guisado. Era el único día casi que se comía carne. Casi siempre lo que hacían era arroz con pollo y habichuela quizás. Pero gracias a Dios nunca, que yo me acuerde, nunca nos acostamos sin comer. Siempre hubo comida para todo. Pero doña Silvana no sembraba. No era un trabajo que ella hacía, no era No, sembrar. ella no, ella podía sembrar matitas de ají, esas cosas así, sí, pero de que ella era agricultora, no. Ella Entonces, la casita se vio afectada con la tormenta. con la tormenta, sí, era una casita redonda, como decían antes, de 4 aguas. Ajá. Esa era la casita que ella tenía, pero Santa Clara, pues, como estaba bien fly, ¿Y tenían luz? para ese tiempo aquí no había luz. ¿Qué usaban? Un quinqué, vela o un farol. Lo primero que encontraron, las velas, el farol, que fue lo que usábamos cuando las tormentas, para irnos, era el farol. Ese Usaban tiempo, antes los hachos, ¿verdad? En las montañas. en las montañas, sí. ¿Y la estufa que era? ¿De leña? Un fogón. Un fogón. Yo me acuerdo que en las 5 cuerdas había una cocinita de cartón y de yagua. Y ahí había un fogón. Era casi pegado de la casa, pero había que bajar de la casa así al patio que era en tierra. Esa cocina era en tierra, no tenía piso. ¿Y cómo la mantenían limpia? Eso estaba más limpio que una casa ahora. ¿Y cómo era eso? Con una escoba de esas de palma o una escoba que se cortaba en el patio, con eso se barría. Y en aquellos patios de antes se podía comer. Y yo he visto que le echaban como agua, ¿verdad? Cuando había mucho polvo lo rociaban, sí, Para que se pegara. para que ¿verdad? se pegara. Y entonces como hacían como una escobita de plumas de gallina para barrer el fogón. Que eso se ponía bien duro, que parecía de cemento. Mire, cuéntame, ¿en qué trabajaba abuelo? Tu papá, perdón, tu papá que era el abuelo de... Bueno, él trabajaba en la caña, Me dijeron que era tremendito. pero papi era bien conflictivo. Pero lo que trabajaba era en la caña. Pero una vez papi trabajó de guardia de seguridad. Cuando estaban haciendo el mall de Humacao, donde estaba el Banco Popular, donde está la cooperativa, Ajá. él fue guardia de seguridad ahí. Pero ven acá, como que era conflictivo, ¿por qué? ¿Eso es de los Velázquez o de los Marcanos? ¿De dónde sale No, eso es de los Velázquez. Eso es de los Velázquez. Ninguno de los muchachos salió a él, fíjate. Ajá. De la forma esa conflictiva que él era, no, ninguno de los muchachos salió a él. Trataba un poquito, pero era que era bocón, nada. Pero así Edwin es picosito. pues Tata en casa era el que más. Y Kimber, que era medio. Y él era líder de la Unión de la Caña. Sí, ¿Y qué era eso? bueno, el que buscaba para los beneficios de los trabajadores y eso. Era como los que hacían piquete y eso. ¿verdad? Exactamente. Me acuerdo cuando fueron a poner un crematorio que hubo aquí en Mambiche, que no duró casi nada. Él fue el que reunió a la gente porque tenían que sacar el crematorio de aquí. ¿En dónde lo iban a poner? Tenían que llevarse, no, lo tuvieron aquí, lo tuvieron unos meses aquí. Pero cuando quemaban esa basura, aquí no se podía vivir con el humo y la peste que había en ese crematorio. Si ahora apestan los crematorios, que no sería antes, que no tenían quien lo regulara, nada. Pues un día mi papá reunió a toda la gente de Mambiche con machetes. Había una tienda que era de Don León, era donde se llevaba los almuerzos y donde compraban la gente que trabajaba en la caña, hacía compra, muchos hacían compra, pero ahí era que se llevaban los almuerzos a las 10:30 o a las 11 de la mañana. Y él reunió a toda la gente para no dejar pasar los troces. Con machete en mano. Y surtió efecto. No los dejaron pasar Ay, madre. hasta que se llevaron al crematorio de Mambiche.
Ven acá y cuéntame eso de Mambiche es uno solo o por qué hay dos Mambiches. Mambiche es uno solo. Fue la gente la que se dividió. Ajá. Acuérdate que ¿Cómo así? Puerto Rico siempre ha tenido racismo. Allá están los blancos y acá están los prietos. Y ahí dividieron a Mambiche como Mambiche blanco, Mambiche prieto. Es un solo Mambiche. ¿Pero por qué? Porque para allá habían hacendado o algo. Allá no habían hacendado. ¿Y por qué había más blancos allá? ¿Por qué se dividieron? Yo nunca lo entendí. Cada rato que hablan de eso, yo digo que yo no puedo entender eso, qué fue lo que pasó aquí. Que Mambiche es uno. Es uno solo. Ok. Y ahora, y si tú buscas en el mapa, es un solo Mambiche. Exacto. Es uno solo, no hay dos Mambiches. Pero así se quedó. Mambiche blanco y Mambiche prieto. ¿Y ese nombre? ¿Usted sabe de dónde salió? ¿Por qué se llama Mambiche? No. Nosotros no sabemos por qué se llama Mambiche. No sé por qué. ¿De dónde vino Mambiche? Porque eso es un mosquito. Mambiche es un mosquito. Ajá. Es un mosquito, sí. ¿Cómo va a ser? Sí. ¿Un poquito, pero de dónde? ¿De las quebradas o de qué? Es un mosquito que vino de España. Ajá. Supuestamente, en lo que yo leía, era un mosquito que vino de España. Así que de ahí viene Mambiche. Adiós, cara. Y se quedó así, Mambiche. Mira, yo tuve, cuando yo tenía como 13, 14 años, una biblioteca rural. La tuve como por 4 o 5 años. ¿Sabes qué? Aquí mismo, en Mambiche. En esa casa que mami tenía ahí. Ajá. ¿Y cómo funcionaba eso? Pues yo tenía esa biblioteca puesta en un armario. Ellos me traían los libros y todo. Y si había alguna asignación y los muchachitos necesitaban, pues ellos venían donde mí y buscaban la asignación en esa biblioteca. Yo la ¿No tuve tiene fotos de eso? No. El que dirigía esa biblioteca se llamaba Enrique Reyes, que era de Collores. ¿Cómo hacían para ir a la escuela cuando usted A estaba en la pie, escuela? descalzo. Mira, los que iban de aquí a Río Blanco es lejos, hay que caminar. Y cuando van bajando hasta las calabazas ruedan, pero subiendo es otra cosa. Nos íbamos descalzos hasta llegar a donde había unas parcelas al lado de la escuela, que había una pluma pública en ese tiempo. Ahí nos lavábamos los pies y nos ponían los zapatos. Y es un trecho bastante largo. Y aquí la mayoría de los muchachos estudian en Río Blanco. O sea, que iban muchos caminando por ahí para allá. Por ahí para allá. Manada por ahí para allá. Y por monte. No había carretera, ese era monte, caminos rurales. Entonces, después, si no era a Río Blanco, los primeros años era a Mambiche Blanco precisamente. Había una escuela que se llamaba Sabina Cádiz, que todavía creo que está y la tienen de gestal, en el Cayo. ¿Y cuando llovía iban? Cuando se ponían... Si llovía demasiado no se podía ir porque había muchas quebradas y muchas de eso que no se podía pasar. Pero entonces había otra escuela que daban hasta 5º grado nada más, que era en Antón Ruiz. ¿Tú sabes la casa grande que hay en la curva? Ahí había una escuela que se llamaba Julio Hernández. Ahí daban hasta 5º grado. Que todas esas escuelas desaparecieron porque en Collores había otra que se llamaba Isidro Vidal y también desapareció. Escuelas pequeñitas. Escuelas pequeñas, sí. Antes tenían también escuelas hasta... Quedó hasta hasta 3º grado. Exactamente. Se quedaron los 3 salones, que creo que están abiertos todavía. No sé si... Pero había otra más, que era la Sabina Cádiz. Había muchas escuelas, pero ninguna de esas escuelitas que habían llegaba a 9º grado. ¿Y qué hacen esos nenes después cuando salen del colegio? ¿Iban a trabajar? ¿O seguían estudios? Muchos iban a estudiar, pero después había una guagua que era un vellón, pero conseguir un vellón no era fácil a veces. Era un vellón, la guagua de Carlos Rivera, se llamaba La Maricutana. Y algunos siguieron estudiando en las escuelas, fueron a estudiar a Antonia Say, la Antonia Say. Allí, ese muerto allí, como uno dice. Que yo nunca entendí por qué crearon esa escuela, porque era tremenda escuela. Sí, y era refugio de tormenta. Sí. No sé cómo el municipio no se ha encargado de Y hacerlo. estudió ahí hasta 6º grado. Y son 2 edificios, Sí. una escuela bien grande. Entonces estaba la Luis Muñoz Rivera, que es la que está en el pueblo. Ujú. En ese tiempo todavía la Ana Roque no existía. La Carlos sí. Menos, esa la hicieron después. Ay, Dios mío. Cuando todavía estaba funcionando la Antonia Say, hicieron la Carlos Rivera Ofre. Sí, porque salían de ahí y ya tenían la Y la internet tenían al ahí ladito. al lado, sí. Exactamente.
Mira, Titi, cuando morían, no, ¿sabes cómo está la situación en Puerto Rico tan difícil a los jóvenes muriendo? Cuando moría un niño, ¿qué celebraciones hacían? ¿Tú Ahí era el participaste de los Bikini. Bakines? ¿Y cómo era eso? Cantaban, lo que hacía era que cantaban, hacían juegos, hacían muchos juegos en el Baquiné. Porque todo se de eso, de cantar, los cánticos y los juegos que hacían. Cántame una cancioncita ahí, que ahorita tú te estabas acordando de una. Yo me acuerdo de esa del niño cuando se muere no se debe de llorar. Son los ángeles del cielo que lo vienen a buscar. O sea, eran canciones Eran canciones alegres, sí, eran alegres. Y no lloraban. A los niños no los lloraban. ¿Y cómo no lo van a llorar y esas mamás sufriendo que hacían? Mira, yo no las vi llorando, porque era un angelito que se iba al cielo. Y lo tenían en la casa, velándolo. Hasta en una cajita de zapatos. Ay, Dios mío, de verdad. Hasta en una cajita de zapatos que le ponían algodón o guata. Y ahí los metían. ¿Y dónde los enterraron después? Los llevaban a enterrar al pueblo a pie. ¿Y cuántos días duraba ese Baquiné? De un día para otro. Y después los llevaban a enterrar al pueblo. Inmediatamente que moría. Porque antes no había eso de autopsia. Eso vino con los años más modernos, pero eso no había autopsia. ¿Y había comedata en el Baquiné? Sí, daban refrescos y daban galletitas. Las galletas por soda, que era lo más barato que había en ese tiempo. Pero daban. ¿Había las de casco, las de manteca? Las de manteca, esas eran las mejores. Esas eran las mejores. Pues como ha cambiado, ¿verdad? Ahora, Era como una fiestecita de niño. Una fiesta. Como una fiestecita de una niño. celebración. Sí, era una celebración. Pero bautismo de muñeca, ¿qué es eso? Que la gente dice, tú bailas más que... Tú no te pierdes ni una fiesta de muñeca. ¿Cómo era eso? Pues cogían, como bautizar un niño, pues bautizaban una muñeca. Ajá. Y eso lo respetaban como si hubiera bautizado un niño. Pero eso salía porque no había nada que hacer. Ah, como los bailes de marquesina. Ajá. Era un baile de marquesina. Un sábado no había nada que hacer, pues alguien tenía una muñeca, vamos a bautizarla. Y hacían una fiestecita. ¿Y cómo era el rito? ¿Qué era eso? O sea, cogían los padrinos, ¿cómo los seleccionaban? Sí, seleccionaban los padrinos. Mami era madrina de los abuelos de Sammy Gigi y era de un bautismo de muñeca. Y fue de un bautismo de muñeca. Ajá. Que se conocieron por un bautismo de muñeca. No, que se hicieron compadres por un bautismo de muñeca. Oh. Pero entonces la muñeca la tenía alguien. Alguien tenía la muñeca y decidían que iban a bautizar esa muñeca. Ajá. ¿Y qué hacían? ¿Traían alguien que servía de cura o algo? Alguien servía de cura, Ajá. porque no traían a ningún cura. Pero se respetaban igual. Yo creo que se respetaban más que los de ahora que van a la iglesia y se ¿Y bautizan. llevaban regalos los demás, los visitantes? Lo que se iban a comer en la fiestecita que hacían. Era una fiesta del sorullo. Una fiesta que cada cual lleva el suyo. Pero, Sí, porque ese refrán, ¿verdad? Nosotros lo repetimos mucho, pero uno nunca sabe las historias que hay ¿cómo detrás. era? ¿Qué Tú no te pasaba? pierdes ni una fiesta de muñeca o un baile marquesina. El baile- ay. Marquesina, Era, el bautismo de muñeca era como el baile de marquesina. ¿Y fuiste a mucho, Titi? No, ¿Tú no fuiste? yo no fui a mucho. ¿Y fuiste madrina? Tampoco. Porque yo eso lo sé porque mami nos lo decía. Ajá. Sí. De los bailes Y cuando tuviste tus hijos, ya cuando vinieron tus hijos, ya eso no... Ya eso no lo hacían, Ya no. eso no lo Ya hacían. eso no lo hacían, no. Nosotros aquí daban catecismo. Y en los catecismos bautizaban a los muchachos. Y hacían la primera comunión y todo. Los llevaban a Anton Ruiz, ahí era que hacían la comunión. ¿Qué tú piensas de esto que estamos haciendo aquí en Casa Silvana con estas historias? ¿Tú le ves que esto es importante? Sí, yo creo que sí. Porque si no es así, los que van subiendo no conocen su origen. Y eso es muy importante. La historia Saber- se muere, ¿verdad? De dónde vienes, cómo viviste. Eso se pierde. Y entonces, ¿A qué edad quedó viuda Silvana? mami estaba bastante joven. Bueno, papi murió en el 84. Sí, papi murió en el 84. Ella se quedó solita criando muchachos, ya estaban No, estaban criados. todos criados. Ok. Esta- Pero ella tuvo estaban- que ser bien fuerte para... Mami con los tenía, muchachos, mami ¿verdad? tenía un carácter muy fuerte. Para poder soportar a papi, tenía que tener un carácter especial y ese era el de ella. La suegra de mami era racista. Oh, Ella era racista.
que a mí me daba ganas de reír cada vez que yo oía cosas de que ella, y yo me di cuenta de que ella sí era racista, pues yo la conocí, pero ella era racista, ella no ¿Era quería a mami, Silvana? no, ella no quería a Silvana, pero la abuela mía era rubia de ojos claros, era una mujer bien alta que cuando fue joven tuvo que haber sido una mujer bien guapa, pero era interesada, porque ella no quería a los negros, y se casó con el hombre más negrito que había aquí, Adiós. Martín Pupán. Oh, No había uno más negrito que ese. Y ella se casó con él. Martín Pupar tenía terreno aquí también. Exactamente. Había chavo ahí. Había billete. Había torta. Había torta, ya tú sabes. Le puso una venda en los ojos para no verlo. Wow. ¿Qué mensaje le dejaría a los jóvenes? Cuando ya tú no estés aquí, no sabemos dónde lleguemos. ¿Qué mensaje Que le piensen bien en lo que hacen, que estudien, que forjen un futuro para dejárselo a los hijos de ellos. Porque si nosotros les dejamos algo a ellos, que ellos trabajen para que le dejen un Puerto Rico mejor para vivir a sus hijos.